están en todas partes. Vamos a pasar entonces a las primeras interpretaciones sobre la interpretación. A la parte inferior, la parte de abajo de su pantalla o que está utilizando el teléfono móvil, hay un símbolo que se representa como un globo y en él se puede elegir cuál es el idioma que le parezca más agradable para que pueda escuchar. Hay opciones de portugués, español e inglés. Muy buenos días a todas. Para que puedan escuchar la interpretación en español, es necesario que activen hasta abajo en la pantalla de Zoom van a ver un botón que dice interpretación, que es como un globito, le dan clic y seleccionan el idioma español, por favor, porque tendremos personas hablando en portugués, en inglés y en español. Welcome everyone. Please activate the interpretation because most of the conversation will be in Spanish. Our moderator will be speaking in Portuguese and we will have one participation in English. So to make sure that you can follow the conversation, please make sure to activate the En español, por favor, active la interpretación en inglés. Gracias. Vamos a empezar entonces a este evento que es un marco de las 21 sesiones permanentes de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas. Esta es una actividad que hay coautoría de Girl Not Brides, alianzas globales, para que podamos terminar con los matrimonios infantiles y también con enlaces continental de las mujeres indígenas y mujeres étnicas. Tenemos el tema matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en las comunidades indígenas de Latinoamérica, desde las voces de las mujeres indígenas, un llamamiento a la nación. Esta actividad es muy importante que se suceda en este marco de foro permanente porque en Latinoamérica y además en Caribe, 22 mujeres entre edad de 20 y 24 años estuvieron obligadas a estar en matrimonio antes de los 18 años y 4% antes de que cumpliera 15 años de edad. En otras regiones todavía se ha aumentado la reducción del matrimonio infantil, pero su prevalencia en esta región se mantuvo en los últimos 25 años, pero según datos de UNICEF, niñas y adolescentes son obligadas a casarse. Yo voy a hablar español. Las niñas o adolescentes unidas o casadas de la región tienen más probabilidades de vivir en zonas rurales y hogares empobrecidos y con menos acceso a la educación. Y en algunos países en origen étnica está significativamente relacionado a las tasas de matrimonio infantil. Por eso es de gran importancia que los movimientos de mujeres, de jóvenes y de los pueblos indígenas aborden esta problemática y promuevan respuestas integrales de los diferentes actores claves con pertenencia cultural y sin estigma hacia las comunidades indígenas. Tenemos como objetivo de ese diálogo visibilizar los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en las comunidades indígenas en la América Latina, desde las voces de las mujeres indígenas y la importancia de contar con recomendaciones del foro permanente. Sean todas y todos muy bienvenidos y algunas orientaciones también en relación a esta actividad.
vamos a tener una diversidad de panelistas, de indígenas y de personas del foro permanente. Al final vamos a tener un tiempo que vas a proporcionar para que cada uno de los participantes pueda hacer preguntas o comentarios. Les pido que el chat, caso tiene alguna pregunta o algún comentario, al final de que todos los panelistas hablen, vamos a abrir ese espacio y por favor solamente ponga el nombre de la persona que quiere hacer la pregunta o si es un comentario general. Muchas gracias. Y en este momento invito la hermana Elvira Constantina Pablo Antonio, que es oficial de políticas y membresía para América Latina y el Caribe de Girls Not Brides, la alianza global para terminar con el matrimonio infantil. Elvira, bienvenida. ¿Podría nos compartir haciendo una introducción sobre qué es el matrimonio y uniones infantiles tempranas y forzadas en comunidades indígenas? Y a presentar algunos datos y recomendaciones que ya existen y que ya son existentes del foro. Muchas gracias, Titina. Muchas gracias por esta moderación también. Buenos días a todas. Bueno, desde Girls Not Brides también queremos iniciar agradeciendo al Foro Internacional de Mujeres Indígenas, a FIMI, al Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA, al Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, a la organización NALEVAC, a la Unión Nacional de Mujeres Cunas Nisbundor, a la organización Cheltic, al Instituto Nacional de las Mujeres y por supuesto a Tina por estar en este evento. Para nosotras es muy importante y muy especial que en el marco de esta sesión número 21 del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, tengamos este evento paralelo y podamos conversar y escuchar directamente desde las voces de nuestras propias hermanas de diferentes países, de diferentes pueblos indígenas, cuál es la situación actual en relación con los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados en comunidades indígenas. Seguramente habrá quien haya escuchado que eso es un problema ya muy viejo, o que es algo que ya no pasa, o que es algo que no es tan grave, pero hasta ahorita, y podremos escucharlo más adelante, es una problemática real que sigue sucediendo hoy en día, que no es igual en todos lados, que no podemos generalizar, pero que sí está ocurriendo todavía en diferentes países de nuestra región de América Latina, en nuestros diferentes pueblos indígenas, y que en cada uno hay elementos de contexto distintos, la situación también y la práctica en cómo ocurre también, por supuesto que es diferente, pero hay causas en común, ¿no? Sabemos que las desigualdades de género, la pobreza, la falta de acceso a educación, a salud, la falta de garantía de derechos sexuales y reproductivos y la falta de garantía de derechos en general y de acceso a oportunidades está muy directamente relacionado, así como la violencia de género y por supuesto también el racismo y la discriminación. Por eso para nosotras es muy importante poder hablar de este tema, escuchar a nuestras hermanas de las diversas comunidades y además hablar de esto desde esta perspectiva de derechos, ¿no? Y desde esta perspectiva de género y no caer en el estigma, en el reforzamiento de estereotipos negativos, porque no se trata de una cuestión que ocurre por ser indígenas, ¿no? O que ocurre porque es la cultura, sino que nosotras hacemos la reflexión que cuando es algo que violenta, que lastima, no es parte de nuestra cultura y es algo que tiene que cambiarse. Nosotras, bueno, en Girls Not Brides somos una alianza global para terminar con el matrimonio infantil, ese es el nombre de la organización, y trabajamos de manera articulada en varias regiones del mundo, en África, en Asia, en América Latina y el Caribe, con el principal objetivo de abordar esta problemática y además de generar soluciones conjuntas, trabajar en alianza con otras organizaciones, con redes, con colectivas, para poder tener respuestas integrales y, por supuesto, hacer también el llamado a los estados, que son quienes también tienen una responsabilidad importante en esta garantía de derechos, y a mecanismos como el Foro Permanente, invitarles a reforzar estas recomendaciones. Como bien decía China, hay 2 recomendaciones ya existentes. La primera, que es desde los inicios del año 2004, en la sesión número 3, hay una recomendación que dice lo siguiente, ¿no? Dentro de las recomendaciones al sistema de las Naciones Unidas y a los Estados miembros,
Se recomienda que elaboren, junto con las mujeres indígenas que prestan servicios de salud, programas destinados a informar y sensibilizar a mujeres y hombres indígenas acerca de las prácticas culturales que tienen efectos adversos en la salud, en particular la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz y la violencia contra las mujeres y niñas en el hogar, a fin de alentarlos a tomar precauciones y salvaguardar la salud y el bienestar de la familia indígena. Después, muchos años después, en la sesión número 20, se retoma este tema y la recomendación dice lo siguiente. Los estados deben reforzar sus medidas, sistemas y recursos para afrontar eficazmente todas las formas de violencia contra las mujeres indígenas, como la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil, los abusos sexuales, el trabajo forzoso, las formas contemporáneas de esclavitud, la violencia doméstica, institucional y política, incluida la que se produce en los desplazamientos forzados, la explotación sexual, la trata, los conflictos armados y la militarización de las tierras y territorios indígenas. Esas recomendaciones, como verán, de los inicios del foro y una más reciente, están haciendo mención al tema de matrimonio infantil. Sin embargo, todavía falta profundizar y, más importante aún, falta mucho que hacer para la implementación. Entonces, les invitamos a seguir esta conversación, a promover estas reflexiones también en nuestros propios espacios organizativos y, por supuesto, la invitación al foro permanente también de poder retomar y reforzar estas recomendaciones. Si hablamos de datos, ya también Cristina al inicio lo mencionaba, en América Latina y el Caribe, el 22% de las mujeres entre las edades de 20 y 24 años entraron en una unión o matrimonio antes de los 18 años y el 4% antes de cumplir los 15 años. Y bueno, nuestra región de América Latina y el Caribe se ha mantenido sin cambios significativos en los últimos 25 años, a diferencia de otras regiones que han podido ver una disminución, ¿no? Y bueno, además, UNICEF justo establece que las niñas o adolescentes casadas o unidas tienen más probabilidades de vivir en zonas rurales, en hogares empobrecidos y con menos acceso a educación, y en algunos países el origen étnico está significativamente relacionado con las tasas de matrimonio infantil. En México tenemos también el dato que también el 37.3% de las mujeres que se casaron antes de los 18 años se ubicaban en un estrato socioeconómico muy bajo, en comparación con el 4.2% de las que pertenecían a un estrato alto. Y luego en Paraguay también el 25% de las adolescentes de 15 a 19 años actualmente casadas o una unión pertenece al quintil más pobre frente al 4% del más rico. Y en este caso, en Paraguay, el 30% de niñas pertenecientes a pueblos indígenas están casadas o unidas frente al 14.2% que habla solamente español. Esos son solo algunos ejemplos. Y además, una cuestión importante en nuestra región también es que los datos son difíciles de obtener y que además, con los cambios legales y en nuestra región, es más común ver uniones informales que matrimonios formales. Por lo tanto, también hay todo un reto en el tema de los datos. Hasta aquí lo dejaría, agradeciéndoles su participación, agradeciéndoles las experiencias que vamos a escuchar y por supuesto también las recomendaciones. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Elvira. Y ahora yo invito María Leticia Santos Jiménez. María es educadora comunitaria en Las Margaritas, que de Chiapas, de la organización, me perdona si yo no voy a hacer la pronuncia que es cierta, pero de la organización el TIC, de Pueblo Indígena Tojolabal de México. María, ¿cuál es la situación de los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en su comunidad, región o país? ¿Y por qué es importante abordar este tema? Bien, muy buenos días, Ana Petaniles, Acatal, Haushmak, la Yoticoni, pues ahí la Yohlacat, Ticusta, Titial, información o Cata Village, pues Ani, Wash, Ahinupanuka, Kenemtik, Akishuk, Cortos, Habile, Abatutubil Común, Chona Viltic, Lumatic, País de México, y pues Ani, Bacatic, Chieltic, Hau, Calticawapistum. Muy buenos días, mi nombre es María Leticia Santos Jiménez, pues como bien ya lo mencionaba la compañera, soy educadora comunitaria de la organización Chieltic, hablante de la lengua Tojolabal
del municipio de Las Margaritas, Chiapas, del estado de Chiapas, país de México. Pues bien, ¿cuál es la situación de los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas? En mi comunidad, pues es muy difícil. Quiero empezar con eso, ¿no? Un dato muy importante y alarmante, que Chiapas ocupa el segundo lugar en matrimonios de menores forzados en muchas comunidades, aunque la Constitución política reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, en consecuencia a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos, o que deben de respetar los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres, esto no sucede. Estos derechos son violentados por prácticas como el matrimonio forzado en niñas, en menores de edad. Voy a hablar específicamente en la región selva de la etnia Tojolabal, la cual yo pertenezco, habita principalmente en la región selva de Chiapas. En esta región, pues la individualidad no existe. En la cosmovisión indígena, todas las personas son sujetos colectivos, de ahí que aceptar a una persona para matrimonio no es asunto de la novia, sino del padre, de los padres. Más que nada, el hombre es la máxima autoridad en la familia. Los usos y costumbres de las comunidades indígenas son la ley máxima que existe en una comunidad, y pocas veces la autoridad gubernamental puede tener intervención dentro de sus leyes, porque ellos han creado este sistema normativo llamado los usos y costumbres, y pues como ya lo mencionaba, ¿no? La autoridad gubernamental pues muy pocas veces puede tener intervención en algunos casos que suceden. Y pues como les comentaba, ¿no? La novia no elige ni conoce previamente al novio, sino es el novio quien se fija en la muchacha. El hombre va a hablar con el papá y la mamá para pedir en matrimonio a su hija. De acuerdo con la tradición de la comunidad Tojolabal, luego de unirse, los esposos pueden devolver a las jóvenes si es que ya no son vírgenes, si no saben cocinar. Si en alguno de los casos llegara a suceder esto, los padres de la muchacha deben de regresar el dinero que recibieron para la fiesta de matrimonio, de la unión, más el pago de intereses de la muchacha, ¿no? De lo contrario, serán multados y expuestos ante toda la comunidad para que aquel joven u hombre que quiera comprar nuevamente a la joven sepa que ya estuvo casada, ¿no? Es una forma de martirizar y de marcar a la joven, y pues obviamente ella ya no tiene esa oportunidad de volverse a casar porque ya fue puesta ante toda la comunidad. Y pues la práctica de los matrimonios forzados es solo entre miembros de las comunidades indígenas, que con frecuencia se trata de matrimonios entre menores. Para las esposas, pues la edad mínima en la que son vendidas o son casadas a la fuerza es de 10 años, mientras que para los hombres es de 14 o 16 años máximo, ya deben de estarse casando, ¿no? Y pues yo tengo una experiencia personal acerca de este caso, directamente con una familiar, una prima de la comunidad de San Vicente del Encanto, pueblo totalmente Tojolabal. Esta chica tiene 12 años, desde los 10 años ya estaba apartada, únicamente porque no estaba menstruando ya. Por eso es que aún no la vendían o no la casaban con el hombre que ya había apartado a la niña. Entonces, ahora que ya cumplió los 12 años, pues ya la quieren casar, y ella pues los padres ya recibieron el dinero, ¿no? Comúnmente reciben de 10,000 a 15,000 pesos, y pues ya esta niña no quiere casarse. Ella sale de su comunidad huyendo, sale de madrugada de la comunidad caminando hasta llegar a otra comunidad que se llama Santa Ana,
y pues se la avienta caminando casi una semana para llegar a la cabecera municipal, y pues ella está escondida, ¿no? Para que no la puedan casar, y pues no tiene voz ni voto dentro de su comunidad. Es por eso que esta joven ha decidido huir de todo lo que acontece dentro de la comunidad, porque ella no es la que ha decidido casarse, incluso ni conoce previamente al hombre con la que la quieren casar, y pues ya es un hombre mayor también. Y pues un poco del trabajo, quiero recalcar que el trabajo de GLTIC que nosotros realizamos pues son trabajos con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que por medio de talleres brindamos información a ellos, pues comenzando con conocer sus derechos, también temas sobre el cuidado emocional, género, toma de decisiones y salud sexual, todo esto para coadyuvar el cuidado e información desde la infancia. Y pues es importante también abordar este tema porque se está violando un derecho fundamental de la mujer. Por ejemplo, se violenta la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que considera como conductas discriminatorias el impedir la libre elección del cónyuge o pareja, asimismo aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e integridad humana y obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo saludable de las niñas y mujeres. Pues es por ello que es muy importante compartir este tipo de espacios para que estas jóvenes, para que estas situaciones tengan voz, ¿no? Y es muy importante que se dé a conocer, porque ellas pues no tienen voz dentro de sus comunidades, mucho menos pues tienen el derecho a poder exigir lo que por ley tiene derecho, ¿no? Y ellas son vistas como un bien material, y es por ello que es urgente, me parece muy urgente, generar mecanismos de denuncia y protección para estas niñas y adolescentes, ya que no hay monitoreos ni estadísticas que nos lleven a conocer la gravedad de esta situación, de este problema. También generar una serie de políticas públicas que también puedan estar orientadas a la concientización y a la transformación del lugar que ocupan las mujeres, adolescentes y niñas en los espacios indígenas comunitarios, que como bien ya se conoce esta situación, pues provoca cosas como deserción escolar. La educación está muy rezagada para estas niñas, es más, ni siquiera es un derecho reconocido para ellas, entre más problemas que pues, son recalcables dentro de esta situación. Y pues es un poco de lo que puedo compartir desde la experiencia que he tenido sobre el matrimonio forzoso dentro de las comunidades indígenas de la región Selva y Altos de Chiapas. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana María Leticia. Me informaron que el hermano Dario Mejía del Foro Permanente ya se encuentra con nosotros. Entonces, Dario, hermano, bienvenido. Yo voy a pasar para Dario porque sabemos que está en un evento paralelo del foro. Entonces, agradecemos que puede estar con nosotros en ese proceso. Y para que no sabes, Dario es presidente de la 21ª sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las cuestiones indígenas. Dario, bienvenido, y gustaría que podría hablar un poco del papel del Foro Permanente en relación a la defensa de los derechos de las niñas que sufren violaciones de su derecho en relación a los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en las comunidades indígenas. Bienvenido, Dario. Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, por considerar nuestra participación en este evento de la mayor importancia por
las circunstancias en las que nos encontramos en distintos lugares del mundo. Me siento honrado de tener la oportunidad de participar en este evento. En primer lugar, como persona indígena, y luego como presidente del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, que es desde allí muy importante abordar estas temáticas que afectan directamente a las mujeres y niñas de nuestros pueblos. Ayer en mi discurso inaugural, precisamente mencioné el gran rol que tienen las mujeres y niñas indígenas en nuestros pueblos como transmisoras de nuestros saberes, de nuestras lenguas, de nuestra cultura, de todos aquellos elementos que nos han hecho resistentes y que nos han permitido sobrevivir a través de los siglos, a pesar de la marginación, de la exclusión, del colonialismo que no se detiene aún en nuestros tiempos. Sin embargo, a pesar de que las mujeres en nuestros pueblos son un pilar fundamental, también tenemos que reconocer que enfrentan al menos una triple discriminación por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser indígenas y por las condiciones económicas. Y en el caso de las mujeres migrantes y transfronterizas, por ser consideradas extranjeras. No habrá progreso siempre y cuando no haya reconocimiento a las garantías y a los derechos de nuestras madres, esposas, hermanas e hijas. Por ello, hoy recalco la importancia de promover su participación en espacios de toma de decisiones que generen mecanismos para garantizar sus derechos. Todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas indígenas, incluido el matrimonio infantil, es de gran preocupación para el Foro Permanente. Tenemos que reconocer que el matrimonio infantil y las uniones tempranas, a pesar de estar ya en el año 2022, todavía ocurren en diferentes países de la región. Por ejemplo, la UNICEF indica en su reporte que de una de 4 mujeres en América Latina se casa antes de los 18 años. Si aterrizamos estos números a contextos como México, por ejemplo, allí otro estudio revela que el 40% de las mujeres contrayeron matrimonio y que son menores de 18 años. Estas mujeres son mujeres indígenas y viven en condiciones de pobreza. Aunque es un problema, pocas veces sigue afectando de acuerdo a cada pueblo, pero esto es muy importante abordarlo. Para entender el problema tenemos que reconocer y abordar los asuntos de raíz, las desigualdades de género, la violencia contra las mujeres y niñas, la pobreza, la falta de acceso a la educación, salud e información y falta de garantías a los derechos sexuales y reproductivos, y no solo para las mujeres, sino para toda la población. La situación del matrimonio infantil en algunos de nuestros pueblos ha sido abordada en 2 oportunidades en el foro, en el que se hicieron recomendaciones a las Naciones Unidas y a los estados para aunar esfuerzos para informar y sensibilizar a las mujeres y hombres indígenas acerca de las prácticas culturales que tienen efectos adversos como el matrimonio infantil y la violencia contra las mujeres y niñas en el hogar. Ello con el fin de tomar precauciones y salvaguardar el bienestar y la familia indígena de nuestros pueblos. En sesiones pasadas se hizo hincapié en reforzar las medidas, sistemas y recursos para afrontar eficazmente todas las formas de violencia contra las mujeres indígenas.
entre ellas el matrimonio infantil. Hay países ciertamente que han tomado acciones concretas. Por ejemplo, hacer un cambio legal para que el matrimonio sea solo para mayores de 18 años. Pero eso no resuelve toda la problemática. Ya en América Latina y el Caribe, las uniones informales son más comunes y siguen ocurriendo a pesar de estos cambios legales. La respuesta no es la criminalización, sino encontrar otros mecanismos. Y es por ello que hoy estamos aquí discutiendo sobre el matrimonio infantil, porque faltan mayores esfuerzos y acciones clave para abordar esta situación. Estos temas son de gran sensibilidad, que deben ser abordados en conjunto con los pueblos indígenas, pero principalmente con las mujeres, ya que les afecta directamente a sus vidas y en colaboración con los hombres y mayores en el marco de un diálogo intercultural. Diálogos que pueden ser propiciados por agencias de Naciones Unidas, también por los estados, también por la cooperación, en el que se desarrollen procesos de discusión para llegar a entendimientos colectivos en pro del bienestar e integridad de las mujeres y niñas indígenas. En este sentido, el foro ha urgido a los gobiernos y agencias de las Naciones Unidas a que desplieguen acciones prontas con enfoque integral, diferencial y cultural que se construyan a través de diálogos interculturales con las mujeres indígenas para que se garantice que sus opiniones, sus derechos, sus propuestas de las niñas, de las adolescentes y jóvenes estén incluidas y así avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas indígenas. Al inicio mencioné la importancia de garantizar la participación de las mujeres indígenas en procesos de toma y concertación. Trabajar mano a mano con las mujeres indígenas. Labores adelantadas por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas son claves en este proceso de diálogo intercultural y de sensibilización. Organizaciones como FIME contribuyen al avance de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas indígenas. Son estas organizaciones que los gobiernos de las Naciones Unidas deben unir esfuerzos, deben consultar para su entendimiento logrado desde un enfoque cultural. El foro seguirá dando seguimiento al cumplimiento de recomendaciones con el fin de avanzar en la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas indígenas. Yo quiero agradecer esta oportunidad que tenemos para conversar, animarles y agradecerles por el enorme esfuerzo que se ha venido realizando y instarle a que sigan ustedes en este trabajo que no solo favorece a las mujeres indígenas, sino a todos los pueblos. Muchísimas gracias por esta invitación. Hermano Dario, nosotros que agradecemos más una vez por estar aquí con nosotras y nosotros y fortalecer también el cumplimiento de ustedes como el Foro Permanente para buscar soluciones y garantizar derechos a toda esa diversidad de niñas indígenas del mundo. Muchas gracias. Ahora yo voy a invitar a la hermana Carla Haxchok, que es coordinadora de proyectos de la organización Nalevac, Pueblo Indígena Quechí de Guatemala. Hermana Carla, bienvenida. ¿Cuál es la situación de los matrimonios infantiles tempranas y forzadas en tu comunidad, región o país? Y desde su experiencia y de su trabajo, ¿por qué es tan importante abordar este tema? Bienvenida. Buenos días desde Guatemala.
Soy Carla Rash y pertenezco a la organización ALEPAC, como lo mencionaron. Gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy. Desde el 2013, nosotras trabajamos con niñas indígenas Maya Capchi en nuestras comunidades para poder transformar las dinámicas negativas de género por medio de la mentoría que brindamos. Vivo en Chisec, es un municipio en Guatemala que forma parte del territorio Capchi, en el que el tema de, de las uniones, en el caso de Guatemala, porque los matrimonios prácticamente por el cambio de la ley cambió de nombre, en el que las uniones infantiles tempranas y forzadas se miran de cerca y se acompañan también de cerca. Desde mi organización trabajamos en su prevención, brindando información y creando espacios seguros. Las MUIT son el resultado de la violencia y las desigualdades de género que han existido y que son estructurales, y esto han dado lugar a que muchas niñas en el mundo entero vivan esta situación y que afecta principalmente a quienes vivimos en contextos rurales e indígenas. En mi localidad, muchos de estos casos se dan por la poca cobertura de la educación, pocas oportunidades laborales, escaso o nulo acceso a espacios recreativos, diferentes tipos de yo lo que quiero es salir. que van desde la individualidad, pero que también trascienden a lo comunitario, como es la privación de servicios básicos y la falta de garantía del acceso a tierras. Las situaciones de abuso, violencia y explotación sexual llevan a que muchas de las niñas y adolescentes formen uniones en las que puedan volver a experimentar violencia de género a mano de sus parejas, que a menudo no les permiten trabajar, estudiar o incluso salir solas. Las niñas se unen para escapar de la pobreza, pero estar en la unión les limita oportunidades de autonomía económica. En la actualidad no hay registro de las uniones infantiles, tempranas o forzadas en el país. Sin embargo, hay registro de los datos de embarazos y nacimientos que han tenido niñas y adolescentes de 10 a 19 años, que lamentablemente son madres, y esto nos da una idea de las tasas de los MUIT en Guatemala. Según datos que recopila el Observatorio de la Salud Reproductiva, en el 2021 hubo 72.077 registros de nacimientos de niños y niñas con madres entre las edades de 10 a 19 años. Chisec es uno de los 5 municipios priorizados para reducir las altas tasas que se registran. Han habido cambios legislativos recientes que han igualado la edad de las niñas y niños para poder contraer matrimonio, y han elevado también la edad mínima a los 18 años. Aunque ha sucedido, la implementación y el cumplimiento siguen siendo débiles, permitiendo muchas estrategias para evitar las leyes. Las uniones informales permanecen fuera de los registros del gobierno, permitiendo que se pueda evitar tanto las sanciones oficiales como los servicios de apoyo. Esto se traduce que aún no hay políticas y acciones que mejoren los contextos de las niñas ni transformen sus vidas. Por todo esto es necesario que desde nuestras organizaciones, la comunidad internacional y entidades gubernamentales podamos permitir y alentar a las niñas a completar la escuela secundaria y fortalecer los sistemas educativos que lo hacen posible. Debemos proporcionar educación sexual integral a todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, estén dentro o fuera de la escuela. Trabajar con las lideresas o líderes comunitarios para poder reducir la tolerancia a las uniones infantiles tempranas y forzadas. También debemos ampliar
espacios seguros donde ellas puedan estar conectadas entre sí e interactúen con mentoras o mentores. Algo importante es fortalecer los sistemas de registro civil y estadísticas para garantizar la protección de las niñas y adolescentes y que las uniones estén documentadas. Y lo más importante es fortalecer las oportunidades de autonomía económica para las niñas, para las adolescentes y las mujeres indígenas y rurales, pero también sigue siendo muy importante que se incluya medidas que aborden la pobreza estructural, porque al final surge de todo esto, de todos los vacíos que existen, y sin estos cambios reales vamos a seguir sumergidas en diferentes situaciones que afectan principalmente a niñas, adolescentes y jóvenes. Espero que podamos tener cambios reales que favorezcan, ¿verdad? Esto es todo lo que puedo compartir y agradezco este espacio. Muchas gracias, hermana Carla, por tu ponencia, y solamente para aquellas personas que ingresaron un poco después que empezamos, es decir, que caso tiene alguna pregunta o comentario, vamos a tener espacio al final que todos los panelistas hablen. Para quien quiera hacer alguna pregunta directamente, solamente poner el nombre de la persona que vamos a estar leyendo en los comentarios. Y para dar seguimiento, ahora invito a la hermana Naididili Pérez, que es integrante de la Unión Nacional de Mujeres Cunas, NIS Bundor, que de Pueblo Cuna de Panamá. Hermana Naididili, muy bienvenida, y puede traer, por favor, su contribución, sus reflejos en relación al tema que estamos abordando y por qué es importante. Saludos desde Panamá. Mi nombre es Naidili Pérez. Soy del pueblo Cuna y miembro de la Unión Nacional de Mujeres Cunas y de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. También somos fundadores del Enlace Continental de Mujeres Indígenas. En primer lugar, quiero manifestar que los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas es un problema mundial. Puedo señalar que como país, en este caso Panamá, las uniones más que nada a temprana edad de adolescentes son una realidad. Actualmente hay mujeres jóvenes que conviven, de hecho, conviven siendo menores de edad con jóvenes y adultos mayores. Esto ha traído como consecuencia el abandono de los hogares, el abandono de la educación para dedicarse al cuidado de los hijos, y si no tienen trabajo por ser menores de edad, forman parte del círculo de pobreza, sin futuros para ellas mismas y para los hijos. En Panamá el matrimonio de hecho está regulado en el artículo 53 del Código de la Familia. Y aunque sea para mujeres adultas, legitima las uniones tempranas, porque pareciera que al permitirse a las mujeres adultas, los padres de los menores, las menores, sienten que también pueden hacerlo, pues ya que de alguna manera se ve que no está prohibido. Entonces, en mi pueblo, Cunayala, se veía mucho las uniones tempranas. Más que nada en los pueblos más alejados, los que son más tradicionales, ya que ellos son, no hablan mucho la lengua, el español, ya que hablan pues la lengua materna nosotros, Cuna, y pues que son ignorantes a este tema, a este problema, y lo ven normal, ya que para ellos está bien. Y bueno, desde en los tiempos más que nada antes,
se veían los casos de adolescentes, pues, que pues desde los 12, 13 años, a partir de la pubertad, se casaban, pues ya que se les consideraba listas para contraer matrimonios y con hombres mayores, sin siquiera haber amor, sin un consentimiento, siendo forzadas y violentadas, así violando sus derechos como niñas. Y bueno, quienes pues en vez de disfrutar su niñez y su adolescencia, tienen que asumir a una temprana edad el rol de una mujer de casa, en cuidar de hijos y así, porque como alumna compañera se ve mucho de que el hombre es el que manda, es el que si dice que algo es así, se tiene que hacer así. Y bueno, en verdad se puede decir muchas historias o muchos casos de niñas y jóvenes cuna, pero bueno, desde hace 10 años ha bajado un poco, pero pues todavía se dan casos, ya que culturalmente es algo normal. Y bueno, para abordar el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas, se requiere un trabajo conjunto de las organizaciones que trabajan temas de la niñez, se apropien del tema y que sea una prioridad. También hay que hacer una revisión de nuestras legislaciones y políticas públicas desde el Estado y desde nuestras comunidades. Es por eso que hago un llamado a las organizaciones, a las distintas organizaciones, a los gobiernos, a las Naciones Unidas y la cooperación internacional de que pongan mucha atención a este tema y pensemos a abordarlo seriamente porque afecta a las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas indígenas. Es bueno que se hagan estadísticas cualitativamente porque no está registrado en Panamá ni en mi pueblo. Entonces sería bueno que comiencen a hacerse estadísticas, porcentajes, porque se hiciera censos para saber cuántas niñas y adolescentes están en esta situación, para de esta manera poder apoyarlas y ayudarlas. Este sería mi aporte y lo que se da en mi país, Panamá, y en mi pueblo, Cunayala, el pueblo indígena de Cunayala. Les doy gracias a ustedes por darme el espacio. Hermana Naididili, muchas gracias también por su ponencia y no solamente a usted, a todas que están aquí con nosotros, que traer recomendaciones, traer la luz. Creo que es muy importante eso también. Hasta ahora invito a la hermana Jacqueline Odicio, que es del pueblo indígena Cacataibo del Perú, que es representante del Enlace Continental de las Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA. Hermana Jacqueline, ¿cuál es la situación de los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas desde su comunidad y su región, pero también trayendo un poco de manera más general, que es en relación a la región donde ECMIA actúa con las mujeres indígenas? Bienvenida, hermana. Buenos días, hermanas. Buenos días a todos los que están presentes en esta reunión súper importante para mí, para nosotras, para las mujeres indígenas y jóvenes. Para mí es un tema muy importante. Como Enlace Continental de Mujeres Indígenas, nosotros en mi pueblo, en mi país, en mi región, esta situación en tema de las cuestiones de las adolescentes, en tema de las uniones forzadas, es algo que sucede día a día, es algo que sucede
seguido. Hace poco estuve en una reunión participando, ¿no? En una reunión local donde una representante de una organización decía, en mi pueblo no sucede, en mi pueblo ya no pasa, en mi pueblo ya no hay eso, en mi pueblo ya no existe, pero es algo que realmente será en su pueblo, será en su región, pero en mi comunidad, en mi pueblo, en mi zona, en mi país existe día a día el matrimonio y uniones forzadas en adolescentes indígenas. Como yo les puedo comentar, yo vivo, yo sigo viviendo, yo veo día a día. Yo cuando era más joven, más adolescente, yo veía, ¿no? Mis primas, mis tías reunirse a tempranas edades por tema de falta de educación, por falta de recursos económicos, por falta de salir a la ciudad para poder estudiar, que sus padres o ellas mismas buscaban la manera de poder sobrevivir dentro de la comunidad, ya que no tenemos la oportunidad de poder salir adelante, ya que no tenemos los recursos necesarios para poder, y la única manera de ver la situación que ellas podían salir era conviviendo con personas mayores, conviviendo con personas que vienen de otro sitio que capaz te ofrecen una calidad de vida mucho mejor a lo que uno vive en la comunidad. Y también quería comentar que en mi comunidad, en mi pueblo, esto es algo seguido y yo hago un llamado al foro permanente, a los encargados de las organizaciones de este tema, que se aborde, porque es una situación muy importante, tanto como Enlace Continental de las Mujeres. Es algo que también acá las hermanas comentan que sucede, que aún sigue sucediendo. Y se ha trabajado en tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos, pero en tema de lo que es de las uniones forzadas, como que ha sido un poco dejado de lado, no tanto que se ha venido dando importancia, ¿no? Pero para mí es una situación muy, muy preocupante, una situación muy muy interesante para poder abordar dentro de las comunidades, dentro de nuestros pueblos, dentro de nuestras regiones y dentro de nuestros países. Hago un llamado para que se trabaje sobre esta situación, que se trabaje, que haya organizaciones que puedan apoyar en tema de educación, en tema sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos en nuestras comunidades. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, hermana Jacqueline. Y este momento yo invito a la hermana Lucy Mulenkey, que, perdón. Sí, en este momento invito a hermana Lucy Mulenkey, que es vicepresidenta del Foro Internacional de las Mujeres Indígenas del FIME. Para hermana Lucy tenemos unas preguntas orientadoras un poco más distintas, que es, de una perspectiva global sobre el tema que estamos abordando hoy, ¿por qué es un problema urgente para los pueblos indígenas en las diferentes regiones del mundo? Y desde su experiencia, hermana Lucy, ¿por qué es importante contar con las recomendaciones de Foro Permanente y respecto a esta situación que enfrentan las niñas en nuestras diferentes comunidades indígenas, sea en territorios o sea también en las ciudades? Bienvenida, hermana Lucy. Thank you very, very much. Muchísimas gracias. Y a todas por reunirse y nuestros ponentes que ya han hablado de ejemplos muy importantes. Es un problema global, no solamente de una región, y la razón por la cual agradezco a Egna y Bryce, Grossnack Bryce y Fini es por organizar, y también el Foro Permanente por apoyar todo este proceso. Ese es un tema crucial, y si están hablando de Latinoamérica, es algo que pasa muchísimo en África. Recuerden que tenemos
tenemos muchas razones similares por la cual ocurren por la pobreza, discriminación, conflicto y otros problemas. Y es lo mismo en Asia. Así que cuando nos enfocamos en este diálogo, se tiene que enfocarse globalmente también porque es tan importante tener esta conversación, porque si no lo hacemos va a continuar. Y las mujeres y las niñas se van a hacer más miserables de lo que son con esta discriminación, van a continuar ser marginadas y estas uniones tempranas impacta la salud, salen de la escuela porque a esa edad, menos de 18 años, no hay manera de continuar estudiando. Eso lo veo desde África, de mi comunidad indígena. Son prácticas culturales negativas que tratamos de cambiar para tal vez eliminar o disminuir. Y cuando se da cuenta con quién se está casando en esa edad temprana, el problema de trabajo forzado, si a esa edad tiene que trabajar, sí, le impacta. Y por eso tiene que ver con el tema de reproducción sexual en las comunidades. Con este problema no se detiene ahí, pero sigue impactando a la mujer, a la madre cuando ya es madre, al hijo y a la comunidad. Me da mucho gusto escuchar los ponentes y hablando de los datos. Es muy importante. Ese ha sido un problema preocupante que tenemos las agencias de la ONU, UNICEF, que puedan investigar más profundamente y la Comisión de los Derechos Humanos y también las mujeres de la ONU que puedan investigar más cómo pueden usar esos datos y poder crear unas recomendaciones a los miembros estados, porque uno de los problemas que no lo ven a nivel local, por eso se continúa y continúa, por eso es importante considerarlo. Y tomando en cuenta que FIMI es una organización global que se enfoca en diferentes regiones del foro permanente. Vimos un reporte de UNICEF de más de 6 millones de mujeres se casaron a una edad menor de 18 años. Eso continúa en Asia, Latinoamérica y también pasa en las regiones del sur de Asia y otras regiones del sur. Y cada año ocurre. Y cada año por lo menos 12 millones de niñas se casan menos de los 18 años y lo vemos que tenemos más de 20 niñas casadas en cualquier momento. La UNICEF ha presentado buenos datos, pero nos dice a la misma vez globalmente que se da cuenta al objetivo 5.3 de eliminar prácticas perjudicantes y se ve en la implementación y el impacto no ha tenido muchos efectos. Y vemos los informes de UNICEF y DAPA de los derechos humanos. Estos instrumentos se han usado y aunque vemos que hay un poco de progreso, nos damos cuenta que no es suficiente, que hay mucho que todavía pueden hacer los Estados miembros y se ha reconocido que hay progreso. No vamos a lograr nuestras metas del 2030
porque muchos de los Estados miembros no han logrado, no falta mucho, ya estamos en el 2022, así que tenemos 8 años restantes porque ya casi se acabó el 2022, así que damos cuenta que hay mucho trabajo que hacer y me alegra y escuché a la joven de Panamá o de Guatemala que es muy importante que si podemos nosotras ver qué podemos hacer, porque con estos datos globales no es que tenemos como jóvenes, mujeres indígenas, no se ha consolidado. Tenemos que conseguir nuestros propios datos como mujeres indígenas, como niñas. Estos son los datos y tenemos que ver cómo vamos a avanzar. Ahora, hablando de los temas del foro permanente, es un mecanismo importante cuando lo forzamos hace años, cuando las jóvenes que hablaron estaban en la escuela, en el foro permanente, queríamos un mecanismo para que sea la voz de los temas indígenas a nivel de las Naciones Unidas para continuar en Ginebra, y la declaración podía continuar en temas indígenas, pero por eso es tan importante tener el foro permanente, y me da gusto que uno de los miembros presentó, porque es ahí donde podemos compartir. Y aunque hay agencias donde están escribiendo informes y, por ejemplo, como Girls Not Brave y también FIMI, pero ¿a dónde llegan esos informes? ¿Cómo continuamos la conversación con los estados miembros? Ahí es en el foro permanente donde decimos queremos acción para poder hablar con los estados miembros y abordar esos temas y las recomendaciones. Por ejemplo, las mujeres de la ONU ya han estado abordando por mucho tiempo. Tenemos SIDA, la Convención de Eliminar Violencia de Género, y ya tenemos esa discusión y la resolución de incluir mujeres indígenas y eliminar discriminación. Esas son las recomendaciones que queremos que adopte el foro permanente, y queremos asegurarnos que puedan trabajar juntas con los estados miembros para poder implementar estos temas en las comunidades. Hay unos comentarios que ya se tomaron como recomendaciones por la Comisión Africana en los Derechos Humanos. Ya han consultado, tomando en cuenta, tratando de eliminar las uniones forzadas infantiles y a mencionar a la Unión Africana para que se pueda parar. Y veo que está pasando en Asia, en otros lugares, pero necesitamos fuerzas fuertes para asegurar que esta implementación, y que muchos de los países tienen comisiones tienen sus agendas, pero no se implementan no como se espera. Tenemos que asegurar que como mujeres indígenas podamos hacer seguimiento y avanzar esta recomendación. Son muchas que ya están en lugar, y resoluciones que nos impactan las tenemos que ver colectivamente, y como mujeres indígenas de verdad necesitamos trabajar juntas desde nuestras comunidades. Me da gusto de ver muchas de ustedes que acaban de hablar y que trabajan con jóvenes, con niñas a nivel comunitario, para que ellas tienen ese conocimiento. Y tenemos que ser inclusivos. También hablar con los niños, con los jóvenes, con las escuelas, con las personas principales en las comunidades, y llegar al nivel nacional y después al regional y seguir al internacional.
tenemos que trabajar juntas para continuar con las conversaciones. FIMI ya está haciendo trabajo en la resolución 59 y las recomendaciones de CIDAO. Y este tema de mainstream within our own activities. Different women. esos, de matrimonios y uniones infantiles y forzadas. FIMI ya estamos trabajando muy de cerca con FIMI para hacer muchas actividades en sus comunidades. Gracias y disculpen los extra 2 minutos que me tomé. Muchísimas gracias. Agradeço, hermana Lucy. Realmente el 10 minutos creo que es poco en la verdad para traer un poco más de esa diversidad que FIME trabaja también en cuestión global. Sí, como la señora ha dicho, no es solamente una realidad de la región América Latina, pero también de África, de Asia, de todas las regiones del mundo, ¿sí? Pero creo también que no es un tema que está empezando, como ha dicho Elvira, cuando empezamos ese diálogo, ya tiene desde 2003 recomendaciones en relación a ese tema. Entonces debemos como mujeres fortalecer y ampliar la discusión. Muchas gracias, hermana Lucy. Y hasta ahora yo invito a la hermana Anabel López Sánchez. Anabel es directora general para la promoción de una vida libre de violencia y impulso a la participación política del Instituto Nacional de las Mujeres en México. Hermana Anabel, ¿qué está haciendo el gobierno de México para garantizar la implementación de las recomendaciones relacionadas con el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas en comunidades indígenas? ¿Y cuál debería ser el papel de los gobiernos para atender a esa problemática? Bienvenida. Muchas gracias a todas. Agradecemos desde el Instituto Nacional de las Mujeres la invitación a las compañeras, a las hermanas organizadoras de este encuentro y, por supuesto, al Foro Permanente para Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas, dar voz a las hermanas indígenas, a las jóvenes, para poder escuchar estas problemáticas que lastiman a mujeres indígenas en la región. Primero quiero iniciar diciendo que en el Gobierno de México tenemos como prioridad atender las causas que generan las desigualdades en la conciencia de que el matrimonio infantil y las uniones tempranas son el resultado de la discriminación, la exclusión y la desigualdad que ha caracterizado la política pública previa a este gobierno. Es una prioridad para este gobierno generar las condiciones para que las mujeres, las niñas y las jóvenes indígenas puedan ejercer plenamente todos sus derechos. Quiero referirme en los minutos que me tocan, que puedo participar aquí, compartirles que desde el Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno de Guerrero, que es una de las entidades donde se ha hecho más visible esta realidad, esta condición en algunos casos de los matrimonios forzados, estamos implementando una estrategia para la justicia y el bienestar de las mujeres indígenas, de las niñas indígenas. La anterior, por favor. La violencia contra las mujeres y niñas es, pues, el resultado de la desigualdad generado por causas estructurales, por lo cual es necesario generar estrategias que permitan la restitución de sus derechos, concentrando los esfuerzos y recursos institucionales en acciones que promuevan una vida libre de violencia, con perspectiva de género y pertinencia cultural. En México viven más de 20 millones de niñas y adolescentes. Una de cada 20 niñas y adolescentes de 12 a 17 años de edad han estado unidas, una
un número que refleja la gravedad de esta situación y que se traduce en menos oportunidades para las mujeres que están en esta condición de poder ejercer plenamente sus derechos. Para las niñas menores de 14 años, el embarazo suele estar relacionado con matrimonios, uniones forzadas y o violencia sexual. La siguiente. ¿Qué estamos haciendo desde el Gobierno de México? Y quiero referirme a esta estrategia que quisiera compartir con ustedes. La siguiente, por favor. Esta estrategia integral para la justicia y el bienestar de las mujeres de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero se plantea promover acciones encaminadas a reducir las desigualdades y exclusión que generan la violencia contra las mujeres de las regiones de la Montaña y Costa Chica de Guerrero a través de la articulación interinstitucional para garantizar su acceso a bienes y servicios básicos, desarrollo de acciones comunitarias para su bienestar desde lo local y el fortalecimiento de las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes indígenas. La siguiente. Tenemos algunos datos de Guerrero que dan cuenta de esta realidad. A nivel nacional, la razón de fecundidad forzada aumentó de 1.58 nacimientos por cada 1,000 niñas de 10 a 14 años a 1.63. En Guerrero, en 2018, el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años de edad que se unieron antes de cumplir 15 fue de 14.5% en áreas rurales. La siguiente. Bien, la estrategia que nosotras presentamos y que esperamos pueda ser enriquecida con los aportes de otras hermanas indígenas de la región y se pueda acompañar, tiene 3 componentes. Uno, que es una responsabilidad institucional ineludible, que es la articulación interinstitucional para garantizar a las mujeres el acceso a bienes y servicios básicos. El segundo componente de esta estrategia son acciones comunitarias para el bienestar de las mujeres desde lo local. Y el tercer componente son acciones para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. La siguiente. En el primer componente nos estamos planteando acciones concretas como la instalación de mesas permanentes entre autoridades federales, estatales y municipales coordinadas por el Ejecutivo Estatal para poder detectar las principales necesidades sociales en materia de salud, alimentación, educación, producción, empleo, acceso a recursos naturales, entre otras, para definir procesos orientados a la consecución de la justicia social y la restitución de derechos fundamentales, partiendo de que el embarazo, el matrimonio forzado es consecuencia de la injusticia social y se tiene que garantizar pues condiciones para que las mujeres puedan ejercer todos sus derechos. En este componente planteamos la focalización de estrategias puntuales para poder atender estas necesidades. El siguiente componente, que es acciones comunitarias para el bienestar de las mujeres desde lo local, está pensado para que desde las comunidades, a partir de sus propias organización, de su propia cosmovisión, de sus estructuras comunitarias, se puedan impulsar acciones para el bienestar de las mujeres, a través de impulsar la formación de comités y asambleas comunitarias en las que se establezcan programas de trabajo, planes de acción, concentrando objetivos concretos provenientes de las propias comunidades que generen procesos para el desarrollo de acciones para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. También planteamos en este componente definir acciones desde el centro de las comunidades, lo que permitirá que en estas se adopten como propias, reconociendo y respetando así los marcos normativos comunitarios. Promover procesos de prevención de la violencia contra las mujeres, creados y pensados desde las propias mujeres y desde las comunidades. Instalación de centros para el desarrollo de las mujeres en los espacios, en las comunidades y la implementación de las estrategias de redes de mujeres constructoras de paz. El siguiente componente
que son acciones para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Estamos impulsando el fortalecimiento de espacios y mecanismos en los cuales ya se brinda atención a las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia, ampliar la red de servicios en la región de la montaña y fortalecer institucionalmente a través de la capacitación y a los funcionarios que dan atención y el fortalecimiento de capacidades institucionales. Les quiero decir para terminar la siguiente, que tenemos identificados en este estado que estamos concentradas en este momento y que esperamos poder ampliarlo a otros estados del país, en 9 municipios de la costa y de la montaña de Guerrero, en 34 localidades específicas, donde las hermanas indígenas han identificado que esta problemática de los matrimonios tempranos, voluntarios o forzados, se dan con mayor frecuencia. Es muy importante destacar que no es una condición de la comunidad indígena en su conjunto, sino son acontecimientos que se presentan en algunas familias y que está muy vinculado en esta región particularmente con la necesidad y la necesidad de migrar que tienen estas comunidades. Son comunidades donde no les ha sido garantizado de manera plena sus derechos, por lo tanto son comunidades migrantes, jornaleras, y en esa práctica, en esa necesidad migratoria, ocurren de manera más recurrente esta situación de matrimonios tempranos, forzados o voluntarios, que amerita una intervención interinstitucional y que desde el Instituto Nacional de las Mujeres, desde el Gobierno de México, estamos impulsando para que se puedan atender las causas que lo originan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermana Anabel, por ter compartido una buena práctica que el gobierno de México está haciendo, hasta porque algunos de los comentarios que están en chat justamente preguntando en relación a los estados, a los gobiernos, de cómo puede hacer. Entonces creo que la experiencia de buena práctica que comparta con nosotros puede ser una posibilidad para que podamos estar enseñando en nuestros países. Muchas gracias. En este momento, ahora, como ha dicho cuando empezamos, vamos a tener un momento para leer las preguntas. Yo voy a pedir la ayuda de la hermana Elvira en relación en inglés, porque nosotros estamos mirando y vimos que hay muchos comentarios, y para reconocer la participación de cada uno y cada uno de ustedes vamos a leer, porque reconocemos que algunos participantes están acompañando por el móvil, por el celular. Muchas veces es difícil acompañar toda la discusión que está en el chat. Entonces, por eso vamos a leer, y después de leer los comentarios, vamos para las preguntas. Y recuerdo que pedimos que las preguntas fueran direccionadas a cada panelista, que no es lo que está en el chat, pero no hay problema. Vamos a leer también las preguntas y vamos a preguntar de los panelistas que se siente confortable para estar respondiendo a cada una de nosotras y nosotras. Entonces, vamos, permiso cuando empezar aquí. Entonces, tuvimos comentarios de Nietzsche Ruiz, que ha hablado un saludo desde México al hermano Dario y maestro Dario por su nombramiento y el todo orgullo. Después yo puedo leer en todo el español, Elvira, o vamos a hacerlo en la secuencia. Después de Nietzsche hay de Ellen. Si quieres, vamos a alternar en orden. Ok, entonces de Ellen, por favor. Si puedes leer.
So we have a comment from Ellen. She said, Sí, el comentario de Ellen dice que este año celebramos la adopción de la resolución 11956 sobre las prácticas de matrimonios infantiles y otras regulaciones. Hemos hecho una campaña a favor de esta ley a través de consultas y también trayendo las voces de las mujeres indígenas a la mesa legislativa. Afortunadamente, la implementación de la ley va a erradicar los matrimonios infantiles en nuestras comunidades. Muchas gracias por la oportunidad de solidaridad. Helen, de la Red de Mujeres Indígenas de Asia. Ilenia Pérez, ela lo dice muchas gracias por los panelistas, por compartir los conocimientos. Es Doris del Penelfield desde Chile. Y también tenemos de Gabriela Muñoz, saludos desde IPPF Acro, diciendo que es un tema muy importante y estamos felices de escucharles. okay, we have a comment from Hupta. Otro comentario de Hupta que dice que ha sido muy interesante. Y otro comentario de Rashmila que dice, es muy triste saber que los matrimonios forzados infantiles siguen presentes en Nepal desde hace 20 años. También tenemos leyes de violencia sexual. Cualquier acto sexual hacia una niña menor de 18 años se considera violación. Sin embargo, 30% de las niñas se casan antes de cumplir los 18 años. Tenemos otro comentario de Margaret que dice, hay que hacer incidencia para implementar leyes para que los matrimonios infantiles a nivel de base se vayan erradicando. Es de la escuela global. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Y Pilar? Sí, y tenemos entonces dos preguntas, sí, que es de Pilar y de Gabriela Muñoz. Como no está direccionado para cuál de nuestros panelistas, entonces yo voy a leer y les pido a nuestras panelistas que se sientan confortables. Yo voy a hacer las dos. Vamos a hacer una ronda, ¿sí? Una ronda de dos preguntas y los panelistas que sienten confortable para responder y por favor, entonces la pregunta de Pilar, en algunas comunidades indígenas del Perú, los casos de violencia sexual se arreglan con dinero o con matrimonio. Esto tiene que terminar. ¿Qué están haciendo las autoridades indígenas para evitar esto? Esa es la pregunta de Pilar en relación a México. Y de Gabriela Muñoz, tengo una pregunta. ¿Qué pueden hacer mejor los prestadores de servicio de salud sexual y reproductiva cuando trabajan en sus comunidades para atender a esta problemática? ¿Alguna de nuestras panelistas gustaría de responder? Tenemos Elvira, María Leticia Jiménez, Carla Haschok, Naidili Pérez, Jacqueline Odicio, Lucy Molequén y Anabel López. ¿Qué tal? Buen día. Sí, yo voy a responder primero a la pregunta de Gabriela. Yo creo que a nivel comunitario o a nivel local, lo más importante es, primero, que exista acceso a métodos anticonceptivos o materiales para brindar salud sexual y reproductiva. Primero creo que es eso, que es muy escaso en zonas rurales o se ofrecen muy pocos métodos anticonceptivos. Lo segundo es como la capacitación a las personas para poder atender principalmente a adolescentes, porque muchas veces son victimizadas en estos espacios en vez de dar o generar confianza, hacen que las adolescentes no vuelvan a asistir en centros de salud o donde prestan servicios. Lo otro que hemos visto también es que es importante como tener espacios separados donde se brindan
los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes en relación a mujeres que ya son adultas o mujeres que tienen parejas, porque hay muchas adolescentes que asisten sin tener sin estar casada básicamente. Entonces no existe como mucha confianza o son mal vistas. Una vez aquí donde vivo me di cuenta de una adolescente que fue al servicio para poder adquirir un método anticonceptivo, pero mientras estaba esperando, muchas de las personas se le quedaba viendo. Fueron una pareja específicamente, entonces se les quedaba viendo a la pareja demasiado. Entonces ellos estaban incómodos ante esta situación. Entonces yo creo que también es asegurar espacios principalmente para ellos donde no sean como atacados con miradas o con comentarios. Eso también es muy importante, brindar el acompañamiento o los servicios en los idiomas indígenas, ¿verdad? Porque muchas de las adolescentes no pueden hablar español, que es en el caso de Guatemala el idioma oficial. Y eso también en las comunidades, aquí lo que pasa en Guatemala o en Chisec solo hay una persona que brinda este servicio. Entonces en las comunidades van agendando quienes requieren estos servicios y asignan como un día al mes o a la semana para brindar este servicio. Entonces es muy poco tiempo, es un servicio que no permanece en el tiempo. Y en relación a los matrimonios que se pagan con dinero, aquí sucede ya muy poco, pero ¿qué hacen las autoridades indígenas? Pues es un poco complicado porque depende mucho como de la personalidad de quién es la autoridad indígena o quién es la autoridad local. Cuando la autoridad local tiene conocimientos sobre las leyes, tiene conocimientos también sobre las problemáticas que afectan verdaderamente a su comunidad, es más fácil que pueda orientar de manera adecuada. Y hay autoridades donde también son autoridades machistas, patriarcales, violentos, entonces se recibe el mismo acompañamiento de parte de ellos. Entonces hace falta o nos ha tocado a nosotras las jóvenes tener que informar a nuestras autoridades locales sobre cuáles son las problemáticas que a nosotras nos afectan. Gracias. Muchas gracias, Carla. La hermana Lucy ha levantado la mano. Yo creo que quiere hacer una contribución también, hermana Lucy, por favor. Yeah, I think what I wanted to also comment on. Gracias. Sí, yo quería comentar también sobre planeación familiar, ya que es un tema muy sensible. Si lo vemos de manera global y en diferentes regiones, depende de cada región este tema y estos problemas, pero yo lo que quería compartir es los informes que se publicaron en 2022 sobre el estado de la población global, que fue publicado por el Fondo Población y está traducido al francés, al español y al inglés. Y este informe trae a luz muchos temas, como por ejemplo los embarazos de menores. Este es un problema muy importante. Y cuando hablamos de planeación familiar, en la mayoría de las regiones, como en África y en Asia, hay instituciones religiosas que también han hablado mucho al respecto y es importante tomarlas en cuenta, así como el impacto de la planeación familiar para niñas y niños pequeños que todavía no son maduros para tomar esas decisiones. También quería mencionar que hay muchos otros informes que se han discutido sobre planeación familiar, así como aborto, y estos informes están saliendo y depende de qué manera los podemos usar a nivel comunitario. Muchos de ellos vienen de instituciones tradicionales, estos temas,
que ya están hablando del tema de hoy. Antes no se hablaba tanto. Por ejemplo, en Kenia, en Tanzania, en Uganda y en Camerún hemos estado teniendo capacitaciones para niñas y jóvenes durante las vacaciones. Y cuando ellas comparten sus problemas, son bastante similares sobre planeación familiar, sobre matrimonios forzados, pero es muy importante que trabajemos juntas como mujeres indígenas y ver cómo de manera colectiva podemos resolver esto y sobre todo compartir entre nosotras las mejores prácticas y poder ayudar a las más jóvenes a que sobrepasen estos problemas que pueden tener un impacto en sus vidas más adelante cuando cumplan 20 o 30. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, hermana Lucy. Y vamos a dar la secuencia. La hermana Pilar hacía otro comentario, que la data oficial sobre maternidad infantil en el 2020 hubieron un poco más de 1.000 niñas madres, que es un gran porcentaje de ellas provienen de pueblos indígenas amazónicos. ¿Qué políticas son necesarias para evitar eso? Pilar, yo creo que la hermana Jacqueline puso el chat la respuesta sobre la pregunta. No sé si estás acompañando el chat, pero yo estaba mirando y la hermana Jacqueline puso la respuesta sobre. Y la hermana Dialis ha dicho, saludos desde Panamá y felicidades a Etnia y Girls Not Brides por este evento. Y felicidades a Naidili Pérez, que es la parte de las adolescentes de la Organización de Unión Nacional de Mujeres Indígenas, CUNA. Dolores Figueroa, buenos días a todas. Saludos solidarios. Tengo una pregunta para las panelistas. Tomando como referencia el contexto mexicano, ¿cuál es el rol de las autoridades comunitarias y tradicionales en atender este tema? Gracias. Bueno, pues con respecto a esta pregunta que se hace, pues yo quisiera comentar un poco sobre esta situación de matrimonios forzados en las comunidades indígenas. En este lado de la región selva de Chiapas, México, pues es muy difícil que las autoridades comunitarias puedan tener también alguna participación dentro de esto, porque los usos y costumbres son los que han reforzado de manera gradual pues estas situaciones, y ellos avalan estos matrimonios, ¿no? Y no da la oportunidad de que la mujer o la joven pueda tomar su propia decisión y poder negarse a unirse a un joven, a un hombre con el que no ha tenido previo conocimiento de cómo pueden vivir en matrimonio. Y pues también el rol de las autoridades comunitarias es muy poca dentro de ellos, porque también está esta problemática del machismo, que siempre da voz y voto primeramente a los hombres, a las autoridades, quienes son los que rigen los derechos que las mujeres puedan tener en la comunidad, y pues ellos mismos avalan este tipo de situaciones. Es un poco de lo que les podría yo compartir dentro de la región comunitaria en la que yo pertenezco. Pues de ellos no tenemos apoyo. Si me lo permite, China. Sí, por favor, Anabel. Gracias. Bueno, primero, en relación a esa pregunta, es importante aclarar que lo que han insistido mucho las hermanas indígenas que en México trabajamos y trabajan cotidianamente esta temática. No es una condición de
los pueblos indígenas en general. Es una práctica que ocurre en algunas regiones vinculado con la pobreza, la exclusión y la discriminación. En algunas regiones del país, en este caso de México, las autoridades comunitarias han sido centrales para promover y garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, entre ellos sus derechos sexuales y reproductivos, que las mujeres puedan unirse en matrimonio o en pareja cuando ellas lo deseen. Y en el caso de las regiones particulares en donde nosotras estamos trabajando como Instituto Nacional de las Mujeres, hablo de la montaña de Guerrero particularmente, las autoridades comunitarias, en este caso las autoridades municipales, se han sumado a la estrategia. Forman parte de esta estrategia interinstitucional que está orientada a atender las problemáticas que generan esta condición, y en el componente 2 de nuestra estrategia están incluidas acciones que involucran directamente a las autoridades comunitarias. Estamos en este momento, es incorporar a las comunidades, a las autoridades comunitarias en el debate de estas prácticas que llevan a algunas familias a matrimonios tempranos a las mujeres. Esto quiero decir entonces que no es homogéneo, no ocurre en todos los pueblos y comunidades indígenas, y donde ocurre toman un papel protagónico cuando hay un interés por parte del Estado de garantizar los derechos de las mujeres. Muchas gracias, Anabel. Puso en el chat que debido a la hora que estamos de nuestra actividad, las preguntas o comentarios están cerrados. Yo agradezco desde ya por la comprensión. Y debido al tiempo que tenemos, yo voy a dar la prioridad a las preguntas que tenemos en el chat, ¿vale? Por eso, entonces, yo voy a leer la pregunta de Quetzali, que es para la estrategia presentada para el Estado de Guerrero. Quisiera preguntar, entonces, para usted, señora Anabel, ¿cómo es que se integran los componentes de diversidad y pertenencia cultural? Breve, el componente 2 específico, en los 3 componentes estamos considerando la participación de las autoridades comunitarias, y en el componente 2 de manera puntual está orientado a la organización comunitaria. Está pensado para que desde la comunidad, en sus formas, como dije al principio, de organización a través de su lengua, de sus estructuras comunitarias, se tomen las acciones pertinentes para evitar los matrimonios tempranos, forzados o voluntarios, insisto. Y esta estrategia en sí está pensada para incorporar a las comunidades desde su perspectiva, desde su organización, por lo tanto, incorpora la pertinencia cultural y lingüística, por ejemplo, por supuesto. Gracias, Anabel. Entonces, dando la prioridad debido a la hora, voy a hacer la pregunta de Laura Hernández, que es: buen día. Pensando que los matrimonios forzados también son productos de causas estructurales, ¿de qué forma los proyectos extractivos o megaproyectos de las empresas transnacionales generan condiciones para que se den uniones forzadas o otras problemáticas que afectan a niñas y a jóvenes indígenas? ¿Alguna de las compañeras le gustaría responder la pregunta de la hermana Laura? Recordando que el tema... Sí, Elvira, por favor. Sí, pues justo lo que
lo que se ha visto en general y lo que siempre se dice también desde los espacios organizativos de mujeres indígenas es que cuando hay megaproyectos o proyectos que están afectando a las comunidades indígenas y que muchas veces también tienen efectos como desplazamiento forzado, afectan, por supuesto, los derechos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas. Y esto también es otra situación que cuando estamos hablando aquí del tema de matrimonios infantiles y uniones tempranas y forzadas, no es algo que ocurre únicamente en las comunidades indígenas o en las zonas rurales, ¿no? También ocurre en las zonas urbanas y también ocurre en contextos de migración. Entonces, este tema que menciona Laura, como otros que afectan al colectivo de pueblos indígenas, afecta, por supuesto, los derechos de niñas y adolescentes y de cómo también se puede acceder a otros servicios también que tienen relación directa, como ya se decía hace rato también, ¿no? Educación, salud, información, acceso a oportunidades, ¿no? Servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces, tiene que ver con eso. Yo diría que es más bien como una afectación que ocurre al colectivo que también impacta a ellas. Me haré breve para ver qué, porque hay otras preguntas. Me parece Carla también levantó la mano. Sí, por favor, Carla. Sí, tiene como mucha relación también, porque, por ejemplo, si en un territorio existe, como en el caso de Guatemala, la minería, afecta primero como dañando el entorno comunitario. Esto incluso lleva a obstaculizar el paso, ¿verdad?, a servicios básicos que pueden necesitar las niñas y adolescentes porque se dañan las carreteras, hace falta mantenimiento, también en el lado aquí con hidroeléctricas lo que pasa es que se desvían los ríos. Esto hace que las adolescentes tengan que ir a traer agua más lejos o el acceso a este servicio básico se complica, ¿verdad? Entonces, todo esto se relaciona con la parte de la palma africana. En su expansión ha eliminado a comunidades enteras. Entonces, las familias tienen que emigrar a zonas urbanas o a otras comunidades y se quedan sin tierras para cultivar, sin alimentos. Entonces, todas las industrias extractivistas aumentan la situación de pobreza en las comunidades o las familias donde se implementan, aunque muchas veces se percibe como de manera superficial. ¿Por qué? Porque también todas las empresas usan como mucho dinero para poder lavar las acciones dañinas que ocasionan a las comunidades a través de ciertas obras, pero también tenemos que cuestionarnos cuál es el beneficio de los impactos que ellos generan, si son más beneficios o son más como el aumento de problemáticas que ya han existido desde hace tiempo. Muchas gracias, hermana Carla. Debido a la hora, no tenemos más tiempo en leer todos los comentarios que tenemos. De todo modo, yo voy solamente citar los nombres. Entonces, agradecer a la hermana Librada Pocatera, que está en Venezuela, por su comentario. Agradezco también a Fight Natalia, Ilenia Pérez, Silvia Chinico, Ayesh Chateau Manu y Lenia Pérez, a la hermana Raqueline que respondió la pregunta en el chat. Agradezco también a la hermana Rosemary, la hermana Kenny, Geruto, Kipto, a Jimena, a Diana, Dialis, Lorenza, Bete, a todas las mujeres indígenas que han compartido sus experiencias. Agradezco en especial
a las panelistas que estuvieron aquí con nosotras para compartir un poco de su realidad. Y yo creo que una cosa que es muy importante, que no es solamente exponer los problemas, pero compartir recomendaciones, cómo podemos combatir ese problema, cómo podemos garantizar y defender los derechos de las niñas. Y yo creo que eso a todas nuestras panelistas hicieron muy bien recomendaciones. Y agradecer más una vez a la Girls Not Brides, la Alianza Global para terminar con el matrimonio infantil, al Foro Internacional de las Mujeres Indígenas FIME y el Enlace Continental de las Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA, por hacer esa iniciativa de traer nuevamente este tema que es muy importante para nosotros como mujeres indígenas. Y como ha dicho la hermana Lucy, no es una realidad de una región, tristemente no es una realidad de una región, pero es una realidad del mundo, de las mujeres del mundo. Y también como ha dicho la hermana Elvira Pablo, es una realidad que ocurre no solamente dentro de los territorios indígenas, pero también ocurre en las ciudades. O sea, debemos garantizar a las niñas que puedan vivir, que pueda tener el derecho de opción de decir sí o no. Y yo creo que, y como todo, yo estoy muy contenta. Yo no me presenté cuando empezamos. Yo soy Ciciná, de Pueblo Chavante, de Brasil. Y para que no me conoce, yo empecé justamente en participar en los espacios internacionales con apoyo, incentivo de ECMIA, pero también de FIME. Y me alegra mucho porque la paciencia, porque cuando empecé en ese momento internacional, hoy yo puedo decir que yo hablo un portuñol muy bueno, pero yo no hablo español. Yo hablo un portuñol muy bueno. Y en aquel momento el FIME y ECMIA fueron muy importantes para fortalecer mis capacidades. Y empecé como joven, ahora no soy más joven. Yo soy ahora una mujer, me reconozco ahora como mujer, pero estoy muy feliz y muy entusiasmada y ver muchas jóvenes con conocimiento. Cada uno de ustedes que estuviera aquí desde Guatemala, de México, la hermana Carla María, la hermana Jacqueline, especialmente a las jóvenes que son jóvenes, creo que son muy importantes para sus comunidades, para sus pueblos. Y como todas ustedes hicieron, para cambiar ese proceso de violencia es necesario las niñas tener el derecho al conocimiento, al derecho a la educación. No es normal normalizar violencia. Y por eso es importante tener conocimiento. No podemos normalizar algunas situaciones, algunos rituales que dicen en nuestras culturas que es normal. No podemos normalizar. Violencia no es normal. Yo creo que es un poco de eso, de nuestra diversidad en cuanto a pueblos, mujeres y niñas indígenas. Y yo espero que, como ha dicho la hermana Lucy, que podamos estar más juntas y cada vez más ECMIA, FIME y también, yo tengo que leer porque yo no hablo inglés, Girl Not Brides, pueda así fortalecer también las iniciativas que esas chicas, que esas jóvenes trajeron de sus experiencias. Y que yo creo que también que una de las maneras importantes, além de los conocimientos, es compartir las buenas prácticas, que pueda proporcionar intercambio con otras jóvenes que están empezando y tienen la curiosidad de saber, mira, yo tengo derecho, pero ¿qué es derecho? Entonces yo creo que nada mejor que jóvenes hablar con otras jóvenes, que las mayores hablar con las mayores, con las jóvenes, es un conocimiento también generacional.
Entonces, es un poco eso. Muchas gracias más una vez a todas por la participación. Un evento paralelo que tuvieron más de 100 personas participando en algunos momentos. O sea, esa es una demostración de la importancia del tema de ser combatido y de garantizar los derechos de las niñas indígenas. Muchas gracias. Tengan a todas un buen día o buena tarde o buena noche, depende de dónde están en el mundo. Muchas gracias. Thank you. Thank you and goodbye to everyone. Thank you very much for joining us. Gracias y adiós a todas.